Bien. Hola. ¿Me oyes? Hola, 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 ¿qué tal, profesor? Bien, gracias. Sí, sí. Bien, perfecto. Estoy buscando aquí una información. Vamos a tiempo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Me alegra, profe.
Sí, bueno, ahora sí son las 4 de la tarde. Vamos a dar inicio a esta jornada extracurricular que hemos preparado para la tarde de hoy. Bueno, en este afán que tenemos nosotros de estar buscando estrategias y métodos para poder mejorar nuestro quehacer desde el punto de vista de la administración de instituciones educativas, en este caso de la universidad. Hemos estado, pues nos dimos a la tarea de estudiar un poco acerca de las diferentes estrategias didácticas que existen, comenzando desde la más sencilla, como puede ser la clase magistral, porque involucra solamente escuchar un poco. Sin embargo, hay algunas que producen o requieren del estudiante un análisis un poco más profundo de la actividad que se está realizando, ¿no? Entre esas actividades tenemos, por ejemplo, el resumen, la sinopsis, el sumario, la síntesis, el informe, la reseña, el ensayo y el artículo. Cada una va aumentando el grado de complejidad y el grado de investigación que requiere para su formulación y para su presentación y estudio. En los últimos tiempos, pues nosotros hemos estado trabajando muchísimo el ensayo como una estrategia y una forma de hacer la medición del aprendizaje en educación superior. Lo hacemos, como ya se lo hemos dicho, con el objetivo de ir formando en ustedes pues el hábito de no solamente de la lectura de artículos interesantes, sino también de la escritura y de la formulación de ideas críticas acerca de los diferentes temas que nosotros estamos tratando en esta maestría en docencia superior. La tarde de hoy, entonces, hemos invitado al doctor Félix Chirú Barrios, que es un buen amigo de nuestra universidad y un amigo personal, licenciado en Historia, tiene una maestría en Historia de Panamá por la Universidad de Panamá y también es doctor en Historia por la Universidad de Costa Rica, ex becario del programa de la asistencia, el departamento de, no me acuerdo, la ALDAT, ¿cómo se llama? Que es una agencia alemana de cooperación cultural que le permitió pues hacerse una pasantía en Berlín. Es un estudioso de las conmemoraciones. Mañana a las 7 de la noche, si no me equivoco, vamos a tener una presentación, va el INAC a tener una presentación con el profesor Félix Chirú Barrios, en donde estará hablando sobre cómo se conmemoró en Panamá el primer centenario de la independencia de España. La tarde de hoy, entonces, lo vamos a tener hablando sobre el artículo, en este caso el artículo científico, el artículo académico. El doctor Chirú pues, ha participado de varias revistas científicas indexadas que nos llenan a nosotros los coclesanos de muchísimo orgullo. Y también es un constante colaborador de periódicos de nuestro país, en donde se destaca pues por el análisis crítico que hace de diferentes situaciones que se han dado o que se están dando. Así que bueno, creímos importante ensayar, investigar, conocer un poco más de cerca la labor de una persona que se dedica a escribir artículos académicos, artículos científicos, conocer un poco sobre la teoría del artículo, cómo es este tipo de investigación, porque te dicen tantas palabras en un artículo, entonces a veces esta forma de poder resumir y poder decir tantas cosas valiosas y valientes en poco espacio, pues es merecedor de muchos aplausos, ¿no? Entonces, esta experiencia es la que nosotros queremos compartir la tarde de hoy con ustedes, con este conversatorio con el profesor Chirú, a quien le damos la bienvenida esta tarde. Profesor, muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Bienvenidos a la Universidad de los Llanos del Pacífico en su formato virtual. Este espacio que tenemos la tarde de hoy lo hemos hecho
con otros docentes que también han estado ampliando un poquito más ciertos aspectos que de pronto creemos nosotros que podemos enriquecer a nuestros estudiantes y a muchos de nuestros profesores también. Así que nada, profesor, bienvenido. Le dejamos el micrófono, la cámara, para que nos ilustre con este tema tan interesante y que usted, pues, domina a la perfección. Muchísimas gracias, profe. Adelante. Bueno, muy buenas tardes y gracias a todos los participantes. Más bien muy agradecido por la invitación y las tertulias son muy importantes porque aprendemos mutuamente. Más que presentarme como el experto en edición de artículos, sí les voy a hablar de mi experiencia, de los pasos, de cómo llegué a esto, ¿verdad? Y entonces les voy a dar un ejemplo de un artículo que escribí justamente en el tiempo de la cuarentena. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es que hace un artículo histórico en cuarentena? Es que por dicha yo tenía una serie de documentos ya en mi casa desde el año pasado. Era un interés que tenía de escribir sobre el tema. Entonces, bueno, tenía esa serie de colección de periódicos principalmente y eso me ha permitido escribir este artículo y se los voy a compartir. Entonces, más que hablarles de toda la edición, la rigurosidad de lo que haría un editor de unas revistas sobre los diferentes artículos y diferentes autores, yo les voy a hablar de mi experiencia y cómo he ido aprendiendo, porque este es un proceso en realidad. Es un proceso de ensayo y error y entonces pues vas formándote y vas conociendo otras posibilidades, sino te vas adecuando a las normativas que establecen, por ejemplo, las revistas. Cada una tiene una serie de pasos y de eso voy a hablar más tarde. Entonces, voy a compartirles en pantalla una presentación porque creo que se me hace mucho más, creo que se nos hace más ameno a todos. Pues yo soy historiador y les voy a hablar desde mi perspectiva de historiador. Voy a comenzar con este libro que es un libro inspirador para cualquier historiador, estudiante, profesor, investigador. Es de un historiador que se llamaba Santos Juliá y ese es un libro que me considero que es obligatorio para todo estudiante de historia para conocer qué es lo que hacemos los historiadores, cómo lo hacemos, cuáles son los pasos, cuál es la identidad del historiador, qué hacemos en un archivo, para qué buscamos documentos antiguos y qué podemos hacer con ellos. Entonces es un libro que hace realmente, es una invitación al trabajo que realiza un historiador. Yo no voy a leer toda esa serie de frases allí, pero esas son unas citas textuales de este libro, de su último capítulo, que se titula justamente así, El historiador en su taller, ese artesano en su taller. Entonces, bueno, ¿cuál es el taller de nosotros? Los archivos, las bibliotecas, la plaza, las procesiones, como hoy el profesor Vasco me envió una grabación sobre las patronales de Penonomé de la Inmaculada. Bueno, pues ver a la gente en la procesión, el ritual, las actividades que se realizan alrededor de la fiesta patronal, esa sería parte del taller del historiador. Entonces, Santos Juliá lo que nos plantea en este libro y en esas dos citas es, pues, cuál es el trabajo o cómo debe ser el trabajo del historiador. Obligatoriamente tengo que iniciar con el trabajo que realizo desde mi formación, porque esa es mi identidad como académico. Ojo, esto que estoy planteando aquí yo lo puedo trabajar con un literato, con un urbanista, con diferentes disciplinas, porque justamente pues la interdisciplinariedad creo que es también válida para la historia. Entonces, hace poco estuvimos en una casa antigua de aquí de Penonomé, construida en 1911, pues yo puedo averiguar perfectamente, hacer un escrito, perdón, sobre esa casa, pero citando o trabajando con arquitectos, puedo trabajar hasta con un urbanista, puedo trabajar con, bueno, una serie de profesiones que me ayudarán a entender mejor la historia de la casa y la historia de Penonomé y la historia de una serie de aspectos que posiblemente pasamos al frente de la casa y nunca nos paramos allí a pensar, bueno, ¿cuál es la historia de la misma? Entonces,
Santos Juliá nos dice que una frase muy bonita, me parece muy bellísima, y eso yo creo que es válido para todas las profesiones: no hay historia si no hay pasión por el pasado. Yo creo que ahí comienza el trabajo de los historiadores. Si no hay pasión por conocer qué ocurrió, entonces no vamos a tener esa producción que se espera de nosotros. Entonces, como él dice allí, ¿qué es lo que hace el historiador? Documentar, interpretar, explicar, desentrañar tramas de significado, representar. Entonces, decir qué ocurrió, poder escribirlo y llevarlo a la gente. Entonces, eso digamos que es el trabajo de nosotros, los historiadores. Entonces, pues la segunda cita que están observando, pues no lo voy a leer, pero él dice: ¿dónde están las fuentes de nosotros? En la hemeroteca, en las calles de la ciudad, en el paisaje. Pensemos un tanto en estos cerros que son conforman la identidad de una población, como el guacamaya, que hay un canto para él. O sea, había que buscar allí, pues, quién hizo el canto, en qué año, por qué, cómo se fue promoviendo, cómo fue la recepción de ese canto, y observamos o podemos darnos cuenta que representa un paisaje, pero que a la vez es una identidad para el pueblo, igualmente, o para una ciudad, igualmente el río Saratí. Eso comenzando, digamos que lo que estoy diciendo es que tenemos los historiadores un campo, ¿no?, que es abierto, un gran campo para preguntarnos cosas sobre el pasado de una población. Entonces, todo comienza con preguntas, ¿no? El trabajo histórico y el trabajo de investigación comienza con preguntas. Entonces, digamos, en mi caso muy en particular, como decía el profesor Vasco, pues me he dedicado al estudio de las conmemoraciones, pero esto está muy relacionado con los estudios de la memoria, o lo que sería igual las políticas de la memoria. Todo lo que estamos escuchando esta presentación nos han narrado a través de los libros de historia, la historia del país, vale la redundancia, pero al final esas son políticas de memoria. Hasta lo que plantea el propio texto son políticas, es parte de la memoria histórica de los panameños. Entonces me he dedicado a estudiar básicamente las políticas de la memoria, y entre eso las conmemoraciones. Entonces, digamos que esa es mi línea de investigación, o es una de mis líneas de investigación, estudiar las conmemoraciones, porque también hay un problemita, es que pensamos que por ser historiador debemos abarcar todo, conocer todo, y un historiador se le puede preguntar de todo, y no necesariamente es así. Nosotros nos especializamos en ciertos temas, en ciertos tiempos y demás. Entonces, pues en mi caso particular me ha interesado muchísimo el tema de la memoria, y por un asunto particular, a mí me encantan ver las estatuas en las comunidades, en las ciudades, y es que visito donde vaya, tengo que ver una estatua y tengo que preguntar por qué. Entonces, digamos que es uno de los intereses que he tenido en la historia, ¿no? O de mi campo de estudio, perdón. Yo les voy a plantear ahora, o les voy a hablar, a conversar. Esto realmente es un conversatorio, yo no pretendo hablar de marcos teóricos y demás, sino que, digamos, decirles pues cómo yo hago las cosas, ¿no? Y por qué las hago. Si observan en esa imagen dice Arosemena 1964 y Navas, y no recuerdo, no veo el nombre, el año allí en particular, muy bien, perdón, pero a mí me interesa Arosemena. Entonces, esa es una imagen de 1979. Del 1 de octubre de 1979. Entonces, un historiador debe preguntarse, bueno, pero ¿quién era Arosemena? ¿Por qué ese retrato lo tienen allí? ¿Qué ocurrió el 1 de octubre del 79 para que tengan esa imagen de ese panameño allí? Es que el 1 de octubre entró en vigencia los tratados Torrijos-Carter, y eso se consideró como donde está actualmente Albrook, y ahí se hizo una gran tarima y participó mucha gente de todo el país. Entonces, colocar la imagen de Ascanio Arosemena es demostrar que Panamá ha logrado eso que soñó desde antes del 64, que fue conquistar o lograr, la devolución del territorio denominado Zona del Canal a la soberanía panameña. Entonces, esa imagen, esa fotografía es para hacerles preguntas. Uno se pregunta, bueno, o más bien, uno le hace preguntas a la imagen, uno le hace preguntas a ese momento histórico. Entonces, yo tengo bueno, esto por un lado. Lo otro es que lamentablemente en el mes de mayo murió
quien para mí fue un gran maestro, el doctor Marco Gandásegui, e invitaron entonces a que escribiéramos en homenaje a Gandásegui. Entonces, pues yo comencé a escribir este tema que voy a explicarles ahora rápidamente. Y bueno, hice muchas páginas, 25 páginas, entonces el formato de la revista era hacer escritos de 10 páginas, algo muy corto, en tanto que pues lo mío fue un poco más extenso, entonces ya no lo pudieron publicar, pero ya está listo y realmente, bueno, ese es digamos que uno de los motivos por qué me interesé en escribir este tema. Y ese artículo lo titulo Memoria de la Descolonización, el Día de los Mártires en Panamá, 1964-2014. Si ustedes observan, ya en el título yo estoy estableciendo una temporalidad, es decir, de dónde a dónde yo voy a estudiar qué cosa, el Día de los Mártires en el país. ¿Y qué estoy trabajando del Día de los Mártires? La conmemoración de ese duelo nacional en esos 50 años. Si ustedes, o sea, un escrito en el caso de historia debe estar muy claro de dónde a dónde, cuál es el tiempo, cuál es la temporalidad del objeto de estudio que estás desarrollando. Entonces, ese artículo del que les voy a comentar, pues voy a seguir comentando cómo lo hice, se titula así. Eso está por publicar. Entonces, ahora en la segunda parte les voy a explicar bueno, ¿qué voy a hacer con ese artículo ya escrito? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo dejo allí? ¿No lo voy a conocer? Bueno, ¿cuáles son los pasos? Ahora les voy a indicar adelante, pues, qué voy a hacer con él. Entonces, ese es el ejemplo que les traigo de lo que ya realicé sobre es un escrito o un artículo científico. Entonces, y esto vuelvo a reiterar el título, porque es muy importante en un artículo. El título tiene que ser muy bien trabajado porque también debe invitar al público, debe invitar al lector. Entonces, ¿por qué la descolonización? Memoria de la descolonización. Porque el 9 de enero para los panameños tiene ese significado, que es una fecha crucial que impone una tarea para los panameños de lograr la devolución del canal y de lograr la soberanía en toda la zona del canal. Bueno, ¿con qué trabajé para este artículo? Con decretos, con fotografías, como ya se los expliqué, con los programas conmemorativos, año por año, busqué periódicos, principalmente mi fuente fueron periódicos, discursos y notas periodísticas. Uno pensaría que en esos 50 años se dijo lo mismo y se hablaba de lo mismo y todo el mundo dijo lo mismo, y no es así. Entonces, ahí está el trabajo del historiador. En 50 años no se dijo lo mismo y hubo diferentes posiciones de los panameños en esos 50 años. Entonces, observen nuevamente, mi periodo de estudio, porque en historia tiene que quedar muy claro. Hay gente que dice, voy a estudiar la historia de Penonomé del siglo XVI al 2020. Bueno, terminará en el año 3000. No sé si lo podrá hacer, no sé, pero sí hay que delimitar. En el caso de los historiadores, sí delimitamos cuál es nuestro tiempo de estudio. Eso es básico y es fundamental. También hay que estar claro en cuáles son las preguntas que le voy a hacer a ese periodo y por qué lo estoy delimitando. Todo eso se puede problematizar. Entonces, mi pregunta central en este trabajo fue, pues, ¿cómo los panameños recordaron el 9 de enero en 50 años? Esa pregunta la llevé a periódicos, a fotografías, a programas conmemorativos, a discursos. Entonces, eso me llevó a otro aspecto, dividir esos 50 años, subdividir los 50 años. Entonces lo dividí en 3 etapas. Una primera etapa, al 64 al 77, cuando se firmó el Tratado de Torrijos-Carter, que el discurso, la narrativa imperante es que hay que lograr la recuperación del canal. Del 79 hasta el 89, hasta la invasión, considero que hay contramemorias y hay una lucha de memorias, porque recuerden que en el 89 tenemos la crisis política que termina con la invasión,
Pero antes de eso, en esa imagen del 1 de octubre, los discursos eran que había una tarea pendiente, que los panameños teníamos que estar muy al pendiente de lograr la recuperación del canal y que se cumplieran los tratados. Pero ya ese discurso va cambiando a finales de los 80. Entra entonces en pugna el 9 de enero. Para algunos, el 9 de enero era lograr la democratización de Panamá por toda la crisis de la dictadura militar en esa época, en tanto que la dictadura militar, la narrativa era que eran los llamados a lograr pues la recuperación del canal y cumplir con ese acontecimiento del 64. Entonces, ahí hay una disputa de memorias sobre el 9 de enero. Uno que exigían democratización y otros que asumían otro papel según lo que dictaba los mártires de 1964. Entonces, ya la tercera etapa con la que divido este artículo de 1900 al 2014, entonces hay un olvido del 9 de enero. De hecho, todos sabemos que se estableció hasta como día puente. Entonces, allí hay una pérdida, ¿no? Y recuerden que post invasión, hay una serie de políticas, sobre todo económicas, que digamos que llevan al olvido a estas fechas nacionales. Entonces ya al cumplirse los 50 años, hay grupos civiles, grupos de la sociedad civil que hace una gran campaña para promover el recuerdo de el 9 de enero del 64. Entonces digamos que por ahí están mis planteamientos. Insisto, ¿dónde encontré todo esto para dividir y subdividir esta temporalidad? Pues a través de los decretos, a través de las fotografías, a través de los periódicos. Para esto yo estudié los periódicos del 9 de enero año por año. Obviamente hay momentos en que hay más información que otras. Por ejemplo, este trabajo, ¿qué le falta? Las volantes en el tiempo de la crisis política de Panamá en el 89. Hace falta otro tipo de información, pero bueno, esto no estaba a mi alcance en estos momentos. Es importante para un artículo histórico buscar en los archivos de Panamá. Obviamente yo sé que no son historiadores, ustedes tienen diferentes disciplinas, pero por ejemplo, para un historiador es obligatorio sentarse en estos archivos nacionales, en estos archivos del país. El Belisario Porras, el Archivo Nacional, el de Relaciones Exteriores. En todo caso, para el 9 de enero sería más importante el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay otros archivos en Panamá, pues no es el interés ahora describir cada uno de ellos, pero por ejemplo, la imagen que estamos observando, esta es del 21, perdón. Entonces, esas son esas fuentes que nos hablan qué se decidió en ese momento histórico sobre algún acontecimiento. Entonces, eso es importante. Entonces, por ejemplo, buscar en el archivo los decretos que instituyeron el duelo nacional, aquellos que cambiaron el 9 de enero como día puente. O sea, todo eso hay que buscarlo en estos lugares. También bueno, si alguien quiere interrumpir, puede interrumpir, puede preguntarme cualquier situación. Yo estoy hablando de un tema muy histórico, pero estoy tratando de obviar esa parte. Bueno, voy a evitar obviar tanto lo histórico para decir cómo, bueno, o también me interesa es decir cómo lo fui haciendo, cómo lo fui desarrollando. Visité las hemerotecas de Panamá, principalmente en la Biblioteca Nacional Ernesto Castillero. Entonces, nuevamente, reitero, ¿cómo estudiar el 9 de enero? Bueno, estudiando los periódicos el 8, 9 y 10, 11 de enero. Esa imagen que están observando es del diario El Gráfico de El Salvador, que en su portada publicó una imagen del entierro de Ascanio Arosemena. Este trabajo yo lo estoy haciendo de los recuerdos de nosotros, pero este trabajo yo lo voy a llevar a otra cosa. ¿Cómo fue la recepción en Centroamérica? Así que esta es como la otra parte de este artículo, pero esa imagen la publicaron en El Salvador. Estos periódicos los pude revisar también en esos países para estudiar cómo fue la recepción precisamente del acontecimiento allá, en esos países vecinos. Entonces, nuevamente, y reitero esto, hay que estudiar. Profesor Chirú. Ok. Dígame. Profesor Chirú, buenas tardes. Le habla Techi Carles. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Una duda que siempre me surge
cuando estoy haciendo investigaciones, sobre todo en la parte de los periódicos, las noticias y los comentarios de las diferentes personas que escriben en estos escritos, pues algunos, por alguna razón, pues son más izquierdistas, por así decirlo, otros son más derechistas. ¿Y en qué momento uno puede discernir si la persona que estaba escribiendo ese artículo no se fue muy emocional hacia la parte personal y tratar de ser lo más objetivo posible en la investigación? Sí, digamos que en este estudio me encontré con esa situación en particular a finales de los años 80, porque obviamente estamos en una crisis política, se conmemora el 9 de enero, pero el régimen militar utiliza ese pasado desde una consigna de que son la gente o es el régimen el que llevará adelante el logro de la soberanía nacional, en tanto que desde otros grupos en contra del régimen militar, y en este caso sería más hablar así de la oposición y el régimen, planteaban que realmente los héroes del 9 de enero lucharon justamente fue por la democratización del país. Entonces, digamos que en este artículo en particular encuentro esas dos visiones muy claras en las fuentes que encontré, pero en efecto, Techi, uno en los periódicos se encuentra en los tiempos de Porras, ya a inicios de la República, hay estos debates en contra de Porras. Uno piensa que Porras fue el gran caudillo no criticado en Panamá y realmente hubo periódicos que le hicieron una oposición muy férrea a Belisario Porras. Pero igualmente, entonces, ¿cómo hacer? La pregunta suya es ¿cómo hacer? Justamente eso que estoy diciendo, mirar hasta donde sea posible, todas las fuentes que existan, tanto de periódicos como otras, que hasta la historia oral, por ejemplo, conversar con alguien que estaba en esa época o que vivió esa época. Entonces, Michael Conniff acaba de publicar un libro interesante sobre Panamá, donde de esta crisis de los 80, cuando estoy hablando, pues él conversó con muchos panameños de aquella época que iban a las marchas y demás. Entonces, esta gente le dio su versión, pero él no se queda solamente con esa versión, él tiene la posibilidad de mirar hasta la versión de los Estados Unidos sobre esa crisis. Entonces, allí lo importante, Techi, es mirar diferentes posiciones que hay en la época sobre ese objeto de estudio y no quedarte con una, sino hasta donde sea posible uno averiguar, indagar las diferentes fuentes que existen. Eso sería, digamos, lo que mi trabajo como historiador he podido realizar. Por ejemplo, en el monumento a Porras. Muchas gracias. Como no, con mucho gusto. En el monumento a Vasco Núñez de Balboa, uno se imagina que todo el mundo aplaudió el monumento y hubo opinión en los periódicos en 1924 que criticaban la política esa de hacerle el gran monumento a Vasco Núñez de Balboa. Desde aquel momento inician las críticas. Entonces, es importante. Y otra cosa, Techi, ¿cómo le encontré esa crítica en el periódico? Bajo un seudónimo. Se llamaba Ajedrez. Es una persona que escribe y hace una gran crítica a ese monumento. Entonces, hasta el periódico como tal hay que saberlo estudiar. Ese periódico responde a una ideología, evidentemente. La persona que escribe tiene una serie también está enmarcado, tiene una posición política también. Bueno, digamos que ese sería mi último artículo, lo hice en tiempo de pandemia, el escrito, bueno, estamos en tiempo de pandemia todavía, sobre el 9 de enero, eso digamos que es mi trabajo, les estaba resumiendo, tratando de decir cómo lo hice, pues yo lo pretendo publicar, pero ahora voy a la otra parte, ¿dónde publicarlo, cómo publicarlo y cómo hacerle frente a todo eso, ¿no? Obviamente yo leo mucho el artículo, lo vuelvo a leer, tengo que imprimirlo obligatoriamente en papel. Yo creo que yo puedo subrayar más. Eso es hasta una técnica, yo creo. Lo imprimo, lo reviso, subrayo, quito. Entonces, nuevamente, lo dejo un tiempo. Algo importante. Cuando yo escribo, dejo el asunto ahí.
lo dejo ahí como 2, 3 días, ahí, sin tocarlo. Luego lo vuelvo a revisar y me doy cuenta las fallas que hubo en esa primera versión. Es muy importante no tener la primera versión y decir que eso está listo. Eso no es así. Al menos para mí no me funciona. Uno vuelve sobre eso, lo escribe, lo deja y vuelve. Entonces, esto lo tomé de Oscar Lee Pérez. Yo me comuniqué con él en la mañana. Él sí es editor de una de las revistas de la Universidad del Magdalena. Y le digo a Vasco que él está dispuesto a dar la charla. O sea, él sí daría una charla estrictamente de un artículo, o sea, todos los pasos. Yo aquí estoy hablando desde mi experiencia, no me considero editor como tal, aunque he evaluado artículos de otras revistas y ellos me envían el formato de qué cosa tengo que evaluar, qué es lo que debo evaluar. Entonces, Oscar Lee le pedí permiso, él me lo concedió para utilizar esto. Y son dos aspectos que voy a hablarles de un artículo científico. Entonces dice Oscar Lee que el título debe ser corto, conciso y claro. Los más efectivos tienen entre 15 y 20 y no deben incluir ni abreviaturas ni acrónimos. La imagen que está al lado ese sí es mi último artículo, pero ya publicado, que se titula Conmemoraciones Patrióticas, Imposiciones Imperiales y, bueno, no puedo leer ahí por el rechazo social, si no mal recuerdo, en Panamá 1903-1925. Entonces, eso, para hacer hasta el título implica un trabajo allí, ¿no? No es decir, bueno, ¿qué les puedo decir? Por decir, la historia de Penonomé. Eso sí, me parece interesante, pero sería más interesante buscar, por ejemplo, el Zaratí en el tiempo, identidad, eh, literatura y qué sé yo, ¿no? Por allí sería interesante un artículo, un título de artículo. Dice Oscar Lee que los errores que comete mucha gente a la hora de hacer un título de un artículo es colocar así: estudios sobre Penonomé, informe de Penonomé, investigación acerca de Penonomé, contribución a en Penonomé, resultados de un estudio sobre. Dice él que se debe obviar ese tipo de frases en un título de artículo. Y entonces diseñar uno que al lector también sirva al lector, ¿no? Para evocar pues su lectura y provocar también, ¿no? Yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Por ejemplo, no digo que es el título ideal, pero conmemoraciones patrióticas, imposiciones imperiales, eso te va dando una serie, ya por un historiador, un montón de mensajes, nada más con el título. Igualmente, para un panameño, Memoria de la Descolonización, los mártires del 9 de enero, también considero yo que es un artículo que invita a, bueno, ¿qué ocurrió entre el 64 y el 2014? Generalmente los panameños están muy enfocados en el 64, que ese día, el choque entre panameños y estadounidenses, pero el artículo, el que he escrito, intenta explicar, pues, en esos 50 años, qué ocurrió con el uso del pasado del Día de los Mártires. Y eso sería como el propósito del artículo. Importante también para todos, los artículos científicos llevan un resumen y palabras claves. Nada más voy a dar estas dos pistas, voy a hablar de las dos pistas. Tiene mucho más, por supuesto, un artículo, hay que cumplir con una serie de requisitos. Por favor, no se asusten. Esto parece como complicado, pero realmente al final es un ejercicio que pues uno en ensayo y error lo logra perfectamente. Para hacer un resumen en un artículo, no debe presentar referencias bibliográficas. Los resúmenes deben ser entre 200 y 300 palabras. Ahí les estoy mostrando el resumen que hice para el artículo que hice en cuarentena, el de la memoria de la descolonización. Si observan, es un párrafo, hasta donde lo leí, tiene 200 palabras. El resumen es lo último que se hace de un escrito. No debe ser en 2 partes, 3 partes, dividido, no, es un solo párrafo. El resumen es lo último que se realiza cuando usted hace un escrito. Esto fue lo último que hice en esa memoria de la descolonización, porque al final es mi interpretación o lo que debe leer el público sobre ese contenido que he desarrollado. Entonces, también las palabras claves son muy importantes en los artículos, son muy importantes las palabras claves.
No se deben repetir las palabras del título en las palabras claves, no se deben repetir, se debe evitar repetir eso y deben ser ahí dice entre 5 a 12, en términos generales yo he visto los artículos de 5 palabras claves. Entonces, para el capítulo o el artículo que hice sobre el 9 de enero, mis palabras son protestas, soberanía, zona del canal, mártires, duelo nacional. Esas palabras van evocando el contenido del tema, ¿verdad? Del artículo que he preparado. Entonces, esto también se lo debo, esta parte se la pedí a Oscarly para presentarlo acá. Y algo muy importante, las revistas científicas, estas son de las dos de las que he publicado. La que está a la mano izquierda es de la revista Ciencia Política, donde publiqué conmemoraciones patrióticas. Y observen, las revistas todas tienen unos mensajes muy claros sobre las normas de cómo debemos hacer los artículos. Por eso que decirle a ustedes, bueno, así es que se hace, sí, puede ser, pero yo creo que más bien uno debe escribir, debe investigar y escribir, pero cuando lo va a someter a una revista, entonces uno tiene que mirar esto, las normas por los autores. ¿Cuáles son los pasos, los criterios que debe cumplir? Entonces ellos van allí desarrollando, exponiendo cómo debe ser la forma de citas, cuántas páginas, bueno, toda la normativa de tu artículo, ellos te lo van a plantear. En la mano derecha tienen ustedes las normas para la revista Diálogo de la Universidad de Costa Rica, también la que he publicado. Entonces, nuevamente, ellos colocan las directrices para los autores. El cuidado de citar, el cuidado del plagio, bueno, una serie de normas y la parte ética también de los escritos. Entonces, todo eso reúne, todo eso lo va dando la propia revista. Algunas quieren en APA, la mayoría hoy, bueno, no sé si la mayoría, pero muchas establecen APA, el uso de APA para su proceso de citación. Yo soy más tradicional, yo me voy con el modelo Chicago de la nota a pie de página. A mí me encanta hablar de la nota a pie de página. Tengo ese problema con APA. Y entonces, pero bueno, uno se va sometiendo a las propias políticas de las revistas. Es importante, las revistas en sus ediciones digitales, ellas van explicando allí, en sus portales, perdón, ellas explican cuáles son los procedimientos. Es muy importante conocerlos antes de enviar un escrito para esos sitios. Y a la vez ellos lo someten luego a un jurado, a un lector que no te conoce, a un lector fuera de internacional, y esa persona va a dar un veredicto. Los 3 veredictos son que se publique tal como lo envió. El segundo veredicto es que lo publique, pero la persona lo mejore. Y el tercero es que no se publique porque no reúne el argumento, la discusión, el análisis, toda la investigación no está realizada, qué sé yo. Bueno, una serie de criterios. Entonces, digamos que esos serían algunos de los aspectos generales de la escritura de artículos científicos. Digamos, bueno, esto sería como en forma general lo que les quería plantear de esta experiencia de memoria de la descolonización. Y eso es lo que hago también con los artículos de periódicos. Le comentaba a Vasco que esto ha sido una escuela, la Estrella de Panamá ha sido una escuela para mí. Yo comencé en el 2011 y comencé el 28 de noviembre de 2011 y titulé ese artículo a 10 años del Bicentenario. Y resulta que el otro año es el Bicentenario. Y alguien me decía en el 2011, nadie está pensando eso en el país. Entonces, bueno, ¿en qué me basé para hacer ese escrito? En periódicos, en los programas que Panamá tuvo en 1921 para la conmemoración del centenario. Y bueno, todos mis artículos están basados en documentos históricos, sea cartas, periódicos, algún decreto, pero todos tienen una referencia histórica. ¿Y qué me pide el periódico? 500 palabras, 600 palabras y 900 palabras. Esa es la cantidad de palabras que usted debe seguir para comunicar algo a través del periódico. Entonces, de 2011 a 2020 llevo alrededor de 30 escritos y les soy honesto, eso se convirtió en una escuela para mí. Poder escribir, dar un mensaje en 500 palabras
Eso realmente es un ejercicio interesante que al final me ha terminado gustando, realmente me ha terminado gustando. O sea, no sé si lo deja de hacer, pero será difícil porque es parte de lo que me gusta hacer. Esa imagen del 2014, observen, de la gesta del 64, esa imagen es histórica, porque es la imagen de los 50 años de la conmemoración del 9 de enero. ¿Quién? Los estudiantes del Instituto qué hago con los periódicos. No puedo trabajar con un solo periódico, tengo que trabajar con varios periódicos, con varios documentos, perdón, con varias fuentes, imágenes. Las imágenes hay que tener cuidado también. Recuerden que hay una intención desde qué se quiere enfocar, qué no se quiere enfocar. O sea, hay todo un trabajo allí que hay que saber por qué, ¿no? Entonces, eh, es la discusión que uno tiene con el documento. Uno tiene que discutir con el documento. Y recuerden, hay que atreverse a escribir. O sea, al final hace 5 páginas y las 5 te llevas una, nada más te queda una. Pero esa una es la que da pie para entonces hacer algo mejor y acabado. Sí, O mejor profesor. logrado, perdón. Profesor, una pregunta. Una pregunta, profesor. Sí, claro, lo escucho. ¿Cuál ha sido el valor que ha tenido esta experiencia como escritor, en este caso en periódicos o revistas especializadas, el valor que ha tenido usted, esa ejecutoria, para qué le ha servido en su profesión de docente de la Universidad de Panamá? ¿Cuál ha sido la retribución que usted ha tenido con este trabajo de investigación a través de periódicos? ¿Cómo Bueno, le ha servido en su quehacer como sí. profesor, en sus concursos, etcétera? Vieras bueno, en primer lugar, una de las primeras preguntas que me hace todo el mundo es cuánto me pagan. Pues a mí no me pagan nada por eso. Yo lo hago porque me gusta, punto. O sea, honestamente se los digo así, honestamente, a mí me encanta hacer eso. O sea, a mí me gusta hacer eso. Sencillo. Lo otro es que, pues yo comencé, como les decía, en el 2011 a escribir en periódico. Entonces, llegó el concurso en el 2017, el concurso de la universidad. Y para mi Concurso de sorpresa, cátedra. concurso de cátedra en la universidad. Y para mi sorpresa, alguien me dijo que esos periódicos tenían una ponderación. Si era un periódico a nivel nacional, como es la Estrella de Panamá y la prensa, porque tengo como 3 escritos en la prensa, 4 escritos en la prensa, perdón, era un punto. 3 escritos en la prensa, perdón. Entonces, la prensa y la Estrella de Panamá son periódicos nacionales. Entonces, alguien me dijo que tenía que evaluarlos porque eso da un punto. Y para todos que estamos en el mundo de la universidad, es que un punto es 1.000.000 para un concurso. Y resulta que cuando los evalué, ellos tienen o sea, uno puede someter 20 puntos de artículos de periódico. Y pues yo los tenía todos para mi sorpresa, ¿no? Entonces, todo eso me sirvió para tener 20 puntos en el concurso. Otra cosa, y algo que no se les puede olvidar, los escritos que realicé fuera del país se ponderan más en las revistas internacionales. Esas revistas que son indexadas, bueno, que cumplen una serie de requisitos, que están en otros portales, bueno, esto tiene otro montón de explicaciones. Esas revistas dan hasta un artículo de hasta 8 puntos. Ustedes dirán, bueno, pero qué poquito. No, para un concurso universitario eso es 1.000.000. Y son las cosas que yo fui aprendiendo a la hora del concurso. O sea, yo de eso no, realmente el concurso fue también otro diplomado para mí, porque yo desconocía totalmente
yo pensaba que los títulos estaban, o sea, sí, los títulos son importantes, pero ayuda muchísimo el resto de las ejecutorias. Entonces, bueno, si la pregunta es, a mí en lo personal, mucha satisfacción, o sea, mucha satisfacción. O sea, y esto parece como muy presumido, pero ver mi nombre en el periódico y saber que uno contribuye, y también que me han comentado personas que pues son reconocidas en el país, que realmente son escritores, eso me parece muy, o sea, es como un momento de regocijo para mí también, y eso me ayuda a querer a seguir haciéndolo, y pues yo no creo que lo deje de hacer, realmente yo lo disfruto, a mí me gusta muchísimo, y generalmente cuando llega una coyuntura histórica me animo a escribir y pues eso sale, ¿no? También porque en mi casa tengo una mini biblioteca de periódicos, porque para mi tesis de la Universidad de Costa Rica tuve que andar todos esos archivos que les mencioné allí, todas esas hemerotecas las conozco, entonces fue obligante para mí, fue obligatorio, perdón, para mí demostrar en la Universidad de Costa Rica que yo visité todos esos lugares. O sea, no pasaba el examen de candidatura de la universidad, sino demostraba que como historiador conocí, me senté en los archivos, que realmente estuve leyendo documentos antiguos. Entonces, ese es un proceso que es como un primer filtro en la Universidad de Costa Rica para un historiador, la demostración de dónde obtuviste la fuente. Así que, bueno, para mí, digamos, en primer lugar, mucho regocijo, y en segundo lugar, bueno, me sirvió muchísimo para el concurso. Realmente Sí. esto. Profesor, viene el bicentenario, ¿cuál sería la posición o cuál sería el trabajo que los estudiantes de una maestría en docencia superior deberían realizar, digamos, durante el año que viene, que da su importancia para nosotros los panameños, ¿no? ¿Qué cree usted? ¿Cómo ve usted la celebración por parte de un grupo de estudiantes como el nuestro de docencia superior? Sí, yo te lo voy a decir ya de repente, bueno, no de repente, perdón, voy a decírtelo como ciudadanos todos, como académicos, como todos los que estamos aquí tenemos aspiraciones, por eso estamos en la maestría y por eso estamos en este proceso, ¿no? Te lo digo, te lo voy a decir en dos formas. Número uno, yo me voy a remitir al pasado. En 1921, cuando se cumplía ese centenario, el panameño de aquel momento vivió un momento de conmoción. Era un momento incierto, porque hubo un conflicto con Costa Rica limítrofe, pero al final Costa Rica pasó un segundo plano, y los panameños de esa época pensaron, al menos hay una referencia de un gran político panameño de la época, que decía que el peligro era que dejáramos de ser república por la omnipresencia estadounidense. Entonces, se dio un momento, y se los puedo demostrar con los telegramas de todo el país, porque hay telegramas de Guararé, de Santiago, de Penonomé. Entonces, ¿qué te puedo decir? La gente de aquella época comprendió que la independencia de Panamá no era tal, que eso había que trabajarlo, que los panameños tenían un compromiso de consolidarse realmente como independientes. Es decir, que hay una tarea en el 21. Entonces, ahora voy al 2021, o sea, 100 años después. Ese es el tiempo de nosotros. Entonces, ahora preguntémonos, ¿estamos nuevamente en un momento de incertidumbre por la pandemia y por las consecuencias de los huracanes? Eso por un lado. Pero es que estos dos fenómenos nos han hecho visibles aquellos problemas que tenemos como sociedad. El problema educativo, el problema de la desigualdad. Entonces, si queremos profesores, si queremos mejorar la educación, los que estamos aquí escuchándonos, y yo me incluyo, es decir, yo me incluyo en eso. Si queremos mejorar la educación del país, tenemos que atrevernos a a concursar con otros, a sentarnos con otros y decirle, bueno, esto yo lo realicé, esto yo lo investigué, esta es mi propuesta, esto es digamos, mi trabajo. Entonces discutámoslo. Hagamos discusión de los trabajos que realizamos. Yo he sometido el del 9 de enero aquí a discusión. Ustedes pueden decir, bueno, pero ese trabajo, sí, no. Eso dice mucho. Dice mucho porque en el 64 la tarea era, bueno, lograr esa independencia, que en el 21 la gente quedó así, con esa incertidumbre. Entonces, bueno, volviendo al 21,
un compromiso ciudadano, tenemos un compromiso ciudadano y es obvio que el problema central de nuestro país es el problema educativo. Porque la desigualdad la vamos a combatir con educación, con formación. Entonces, para esa formación se requieren profesores que ya cambiemos el chip en algunas cosas. Entonces tenemos que atrevernos a escribir, tenemos que tener presencia pública. Yo en la primera diapositiva que Santos Juliá decía, tenemos que estar en la plaza pública. ¿Qué es eso de la plaza pública, el historiador? Bueno, decir qué hacemos, dónde lo buscamos, cómo analizamos las cosas, qué proponemos. Entonces, ahora que se aproxima el Bicentenario, yo no creo que los historiadores del país deben quedarse callados para nada, en ningún momento. En todos lados deben hablar. Entonces, creo que te he dicho muchas respuestas, pero la principal, un estudiante de maestría debe salir con un escrito de revista, nacional o fuera, pero un estudiante, o sea, nosotros debemos convocar a las maestrías, que es obligatorio cumplir con un programa de estudio, pero también debe ser obligatorio que la persona escriba. Debe ser obligatorio. Es mi percepción sobre las maestrías. Sí, yo creo que estamos sufriendo de titulitis, ¿no? Hay una gran cantidad de personas con una gran cantidad de títulos, pero que al momento de escarbar sobre sus ejecutorias, que viene a ser el resultado de sus estudios, nos damos cuenta que no tienen nada, ¿no? Son simplemente una licenciatura, una maestría, hasta doctorados, pero no tienen ningún artículo que tenga un peso académico que los defienda. ¿Cómo seguimos con este ejercicio, profesor? Claro, yo creo que, bueno, lo primero es que, insisto nuevamente, el asunto es formación. Claro que cuando les hablaba de los artículos, como les digo, es un proceso, ¿ah? Es un proceso de ensayo y error. También que hay que crear los ambientes. Hay que crear los ambientes también, ¿no? Hay que, ¿cómo decir? El asunto es también que yo estuve en una universidad como la de Costa Rica, donde pues era semanal la discusión, ¿no? Y continuamente la presentación de revistas, porque las revistas son toda una actividad, ¿no? Muy celebrada, ¿no? Una nueva publicación de revista y ni se diga de los libros. Entonces, creo que a mí también me ayudó muchísimo estar en ese ambiente. Es un ambiente donde diariamente tiene que estar, bueno, hay una presentación, acá hay esto, acá. Entonces creo que también esos ambientes te provocan, te llevan. Entonces creo que sí es necesario, pues, sobre todo crear una identidad en las maestrías para promover la producción de quienes están recibiendo los cursos y que en la revista Lotería, en la revista Tareas y en los diferentes portales de Panamá uno pueda leer la producción. Y no es que no se haga, sino que debe haber más aportes, pienso yo. Somos un país donde ya sea digital o impresas, pero debemos tener más revistas. Deberíamos tener más revistas y dar ese espacio a la población. Algo muy importante antes de terminar es que recuerden que cuando uno envía un escrito a una revista, lo va a revisar alguien. Y esa persona puede decir, no lo publiquen así. Envíenlo nuevamente y que la persona corrija la forma de citar, que corrija por qué dijo esto, que esa cita tal, de dónde la obtuvo, que por qué utilizó este autor, si hay alguien que superó lo que dijo este autor. O sea, todo eso es parte del ejercicio de la revisión que te hace el par externo. Entonces, eso uno no debe verlo como que lo mío está mal. No, por el contrario. Es parte del proceso de actualización que se requiere en el conocimiento y parte del conocimiento como tal. Entonces, realmente uno no debe, o sea, no te debe crear un problema de que alguien te diga, se puede publicar, pero debes corregir tantas cosas. Entonces, eso realmente es parte del ejercicio. Yo no veo que, y entonces es parte del aprendizaje sobre todo, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que el compromiso es atrevernos a escribir. Yo creo que es eso. Sí, no sé si habrá alguno de nuestros estudiantes que quiera hacer alguna consulta al profesor Chirú antes de terminar. Ay, qué pena, yo creo que los aburrí muchísimo, ¿eh? Qué pena. Sí, bueno,
Yo sí quisiera, pues, diga. Profe. Adelante. Buenas tardes, profesor Chirú, es Ruperto, soy estudiante de administración. Sí, profe, le quería hacer una consulta. Bueno, no sé cuál es el ingrediente principal, o no sé si usted lo dio durante la conferencia porque vengo escuchándolo a través del carro. ¿Cuál es la recomendación principal que usted le da o nos da a nosotros como profesionales para que, porque muchas veces nos pasa de que tenemos en la mente que queremos escribir sobre algo y luego pasa el tiempo y ese interés por hacer ese escrito como que se pierde? No sé si usted tiene una recomendación o un ingrediente principal para que esa idea que uno tiene en ese momento la tome, la plasme sobre el papel y se siga construyendo la idea de ese escrito, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo creo que eso parte de una motivación también personal, ¿no? Hay motivaciones. Mi experiencia me indica que cuando deseo, bueno, escribir en periódico, en algunas ocasiones, inicio un día antes o 2 días antes y lo hago y lo dejo allí, como te decía, y ya cuando lo voy a enviar, nuevamente vuelvo a leer ese escrito y me doy cuenta de que no, o sea, le faltó o puedo ahondarlo más. Entonces, lo que te recomiendo es, si deseas plantearte un escrito, hazlo, o sea, escribe. En ese momento que te nace el deseo de escribir sobre algo y que pretendes luego averiguar datos, en administración, por ejemplo, hacer ya cifras, estadísticas, encuestas, escribe todo escribe todo aquel proceso o aquel deseo que tienes de averiguar sobre algo. Ah, bueno, recuerden también que uno parte de preguntas, de justificación, ¿por qué me interesa hacer esto? ¿En qué forma voy a contribuir con este escrito? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, eso también es otro procedimiento. Pero si deseas escribir, yo creo que lo importante es que uno se anime, se atreva. Es como te decía, escribe 5 páginas. Si de las 5 al final alguien te dice, no, de estas 5 es una, bueno, es que esa una es importante porque esa es la que te va a llevar entonces a hacer las 20 o 25 páginas. Eso parece fácil lo que estoy diciendo, pero también depende de muchos aspectos. Y también, no, recuerden, al menos en historia, yo creo que en todos lados es así, uno parte de preguntas. Uno tiene que partir de preguntas. ¿Qué es lo que me interesa averiguar? ¿Qué es lo que me interesa saber? ¿Sobre qué yo voy a argumentar? Este trabajo que quiero que se conozca, llevarlo a la plaza pública, como decía Julia. Entonces creo que eso también considero que es parte de una motivación personal. Y escribirlo, insisto, uno puede escribir 5 páginas y de las 5 al final queda con una, pero esa primera página es la que te puede llevar pues a hacer un libro. Es motivación, yo creo. Y también orientación, ¿no? Me parece que el profesor Vasco está haciendo un trabajo muy interesante porque está involucrando a todo el grupo en actividades. Entonces, aprovechen eso, ¿ah? Porque, insisto nuevamente, en la Universidad de Costa Rica yo viví mucho ese ambiente bueno, vamos a aquella revista, vamos a aquel libro, o aquel discutía el libro que trajo, que consiguió. Eso era muy común. Entonces, esos ambientes creo que ayudan mucho favorecen mucho a que uno se vaya, ¿no? Formando, ¿no? Sí, sí, así mismo es, profesor. Bueno, yo le doy las gracias, profesor, por contribuir con nosotros, con nuestros estudiantes, con nuestra universidad. Definitivamente eso es parte del objetivo que nosotros como universidad queremos hacer, formar estos espacios de discusión en donde al principio sé que tenemos miedo de equivocarnos con las preguntas, de igual forma tenemos miedo de decir las cosas que pensamos y y nos da miedo escribirlas porque nos sentimos tontos, porque nos sentimos menos. Entonces yo creo que para esto son estas conferencias, un poco para poder nutrirte del conocimiento de los demás.
y de esa forma, pues, enriquecer lo que llaman el acervo cultural, ¿no? Todo lo que tú tienes de bagaje en tu cabeza y todo lo que la misma experiencia de tu vida y de tu trabajo y de tu escuela te brinda. Yo pues les agradezco a usted, profesor, la tarde de hoy. Le agradezco muchísimo, le agradezco a ustedes jóvenes que estén con nosotros. Me despido no sin antes decirles que para el 2021 nosotros estamos involucrándonos de manera muy, muy fuerte con la celebración del Bicentenario. Muy pronto vamos a tener un conversatorio ya abierto a todo público sobre el Penonomé en abril, básicamente la poesía femenina en Penonomé, con María Feli Domínguez, que nos va a estar ayudando. Les voy a hacer llegar el programa. También estamos haciendo todo el intento con el doctor Chirú por realizar la cátedra Victoriano Lorenzo, que sería pues una alianza entre la Universidad de los Llanos del Pacífico y la Universidad de Panamá, y ojalá que podamos también involucrar a la Universidad de Costa Rica, que tanto bien nos hace a ambas universidades estar en este proceso de internacionalización. De igual forma, el diplomado en literatura infantil y juvenil con la Feria Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil de Centroamérica. En fin, pues una serie de este programa que le vamos a dar continuidad, que se llama COCLE Aportes al Bicentenario, porque lo que queremos hacer es recoger, digamos, los diferentes aspectos de la vida política, cultural, social, arquitectónica, artística de COCLE, y guardarlas a través de estos dispositivos y de estos Zoom para que sirvan de una referencia del trabajo que hicimos dentro de la universidad para dar a conocer lo que nuestros antepasados nos dejaron como un legado cultural. Así que creo que vamos a tener un 2021 lleno de mucha actividad cultural, científica, artística, que sirve para engrandecer lo que nosotros estamos haciendo como propuesta educativa a nivel superior, que eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Que nos vean como una universidad que se esmera en trabajar el conocimiento, y no solamente en tenerlo, sino divulgarlo y hacerlo llegar a todos los sectores de nuestra población, porque eso es lo que nosotros estamos buscando. Un Penonomé, un COCLE, un Panamá con gente que esté interesada en sus quehaceres y que conozca de dónde venimos, qué fue lo que nos pasó y hacia dónde queremos ir en términos de desarrollo económico, social, como país y como pueblo. Yo le agradezco muchísimo, profesor, de nuevo el colaborar con nosotros. A ustedes jóvenes, felicidades. Espero poder verlos en la siguiente conversación, pues con este otro programa que vamos a tener sobre COCLE, sus aportes al Bicentenario. Seguramente vamos a tener también en ese programa al profesor Chirú hablando de este tema específico de la independencia de Panamá de España y los aportes que tenemos que nosotros hacer. Así que, y hablar de arquitectura y hablar de tanto tema interesante que tenemos nosotros en este pueblo nuestro, en estos pueblos nuestros, porque ya sería COCLE. Así que bueno, eso sería, yo creo que ya es tiempo de despedirnos. Así que muchísimas gracias, profesor Chirú, y feliz tarde y hasta pronto. Sí. Muchas gracias. Sí, gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.